para mi defensa, esta es una casa de campaña nueva, ¿ok? Así que aprendiendo ando. After leaving Lisbon, I arrived at the place where I would spend my first night camping alone while traveling by bicycle. And yes, I was a bit paranoid. Bien mal. And although I must admit it was an emotional roller coaster, ¿Cómo me siento? Se soltó la lluviecita. some mystical things also happened, and I had also some very pleasant encounters. Although I had an idea of where I was heading when I started this adventure, I had no idea where I would end up each night. And the truth is that the Ana Victoria of today finds it very hard to plan, something she used to do excessively. But since I started exploring the world, I realized that going with the flow it's perhaps one of the most important things if you want to find great opportunities along the way. And I have realized that this can also influence many other areas of our lives. Encontré un excelente lugar para acampar. Es una calle principal que va a una ciudad llamada Pinal Novo. Y allá, del otro lado, está la carretera. Para hacer la primera noche acampando, no está nada mal. Me gusta. Sí. And I believe that flowing brings many changes. And I don't mind change, you know. In fact, I think it is a constant factor that as human beings we are guaranteed every day of our lives, whether we like it or not, unless we resist it. But in resistance, there is always pain. I know this firsthand. And yes, I have felt a lot of fear. In fact, I was checking my surroundings more than you can imagine. What you saw was nothing. But you know what? I know I'm not the only one. I know that fear has stopped you many times too from many things. And you know, fear will always be there until we decide to face it. Bien mal. Yep, apparently pitching the tent once wasn't enough. I needed more practice. Oigan, para mi defensa, esta es una casa de campaña nueva, ¿ok? Así que aprendiendo ando. Aprendiendo andamos. Ánimo. Now, I know that facing this fear doesn't mean it's gone forever. I am aware that I must stay cautious, especially when traveling this way, where you are more vulnerable, and for that, listening to our intuition is crucial. And for listening our gut, we need to learn to trust ourselves. It's part of the process, but it won't happen overnight. So we don't need to be 100% ready to try it. It happens through practice. Trust me. So, if you are doing this for the very first time and you don't know how to handle camping, don't worry. Find a spot about 5 hours before sunset. Take your time and you'll see. You'll see how you learn along the way. This is a full job. This is a full job.
Olvidé el aceite. Piri, piri. Unos garbancitos con sardina, vegetales y piripiri. A huevo, que no falte el piripiri. ¿Ok? Dormí muy bien, muy bien. Nomás la espalda me duele un poco, pero también fue porque tenía ya tiempo que no pedaleaba. Y ayer hice 45 kilómetros. Que tengan un bonito día, o tarde, o noche, lo que sea. Bonita vida, pues. Bye. And you know what? I have realized that traveling alone as a woman is a very unsettling factor for society. But I am tired of it being an unsettling factor for me. Se soltó la lluviecita. No está muy fuerte, pero bueno. Ojalá que no llueva más. If my desire is to live this way, why would I stop just because I am a woman? In fact, I can say this has awakened my instincts and intuition in such a supernatural way that I deeply thank the universe for making me one of the many brave women out there who dare to do this, despite the world constantly telling you things like, "Don't go alone, it's so scary, you're so pretty to be doing this, find yourself a boyfriend." ¡Voilà! Bla, bla, bla. ¿Cómo me siento? Es que siento muchas cosas. Me siento feliz, pero también me siento triste. ¿Es posible? Sí, sí, lo es, en verdad, se los digo. Pero bueno. Ay. Es mi primera vez acampando sola y ha sido todo un tema muy interesante. Lo he disfrutado mucho, me he sentido bien con mis pensamientos, con mis emociones, pero también extraño a Greg, extraño compartir con alguien, pero sin duda estoy aprendiendo demasiado. Ay, bueno, pues vamos. Je gaat het in naar België. Goed.
Without a doubt, communicating with most people has been a challenge. But hand gestures always help. Estoy buscando un lugar para acampar. Igual se oscurece como hasta las 9 de la noche, pero es mi segundo día y estoy algo exhausta. Good luck to me and to you. Tuve compañía anoche. Fuga. Un beso para todos aquí presentes. Todo mi amor. Por favor, alguien dígame si soy la única idiota que pierde sus lentes como si nada. O sea, neta, los estaba cuidando un chorro. Me gustaban mucho. Adiós, lentes. Adiós. No sé si vean esa maravillosidad. Gracias, 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 gracias. Miren nomás. Qué hermosura, de verdad, no tienen idea. Ya fue, amigos, ya fue. Ay, mamá. Es que me quedan bien, ¿no creen? Y no ha sido fácil encontrarlos porque no cualquier lente me gusta. Uy. Hoy es un buen día para celebrar. Andan disfrutando mucho la botanita. Un poquito de terracería. Está muy a gusto porque no hay tráfico, no hay gente y la naturaleza está especial. ¿Hablan español? ¿Sí? ¿De dónde son? ¿Ah, España? Ah, bien. ¿Vienen de allá? De Lisboa, yo también. Sí. Para que vuelva a crecer el corcho aquí, tienen que pasar 9 años, al menos. 9 años. Es increíble. Wow. Mucha obrigada. São Cristóbal. Llegué aquí a São Cristóbal y tengo mucha hambre, así que hoy me voy a mimar y voy a buscar un lugar para comer y luego buscaré un lugar para dormir porque en verdad estoy muy cansada. Me gustaría bañarme, pero bueno. Muy tarde. Yes, I do. Yeah. Are you building that? 1 year, 7 months old. She's 1 year, 2 months old. Bueno,
pues no encontré ningún lugar para comer, ni un lugar para bañarme, pero encontré un lugar para acampar muy bonito. Aquí, con este oak tree. Es un lugar para autocaravanas. Costó 7 euros, 7.50 para acampar. Y está muy tranquilo, muy cómodo. Y bueno, voy a ir al pueblo. Voy a ir a una panadería que nomás abre de 7 a 8 de la noche. Y dice Luis que es delicioso el pan recién hecho todos los días, nomás a esa hora. Así que habrá que probarlo. Quizá me quede aquí mañana, no sé. Ya veremos cómo va la cosa. If you are from Mexico or have visited Mexico before, you know you can find a taquito at any time of the day, whether it's 5 p.m. or 5 a.m. But in Portugal, it's different. Here, meal times are very structured, especially in small towns like this one. So outside of meal hours, better not even bother looking for food. In the end, I decided to stay here one more day to rest, and I took the opportunity to paint with watercolors. Apart from being something I'm super passionate about, it has become part of my work, so you can find my original artwork and printed art postcards here through these links. Thank you all so much for your incredible support. This wouldn't be possible without you. Colega. I call anyone on a bicycle my colleague. I ran into these guys. We grabbed a beer and it was so cool to chat with them for a while. Then they continued on their way and meanwhile I Compré una cerveza y salí con regalo. Mi amigo del restaurante me abrió la cerveza con esto y me dijo que él lo inventó, así que me lo regaló. Así que ya tengo con qué abrir mis cervezas. Guys, I love this town. Well, later I went to have another beer at a bar and worked on these videos which I love creating. So thank you for watching because I make them for you more than anything. The next morning I got ready to continue my journey and little by little it all started to feel a bit more enjoyable. Toda la gente que conocí en este pueblo ha sido muy amable, muy lindos. Hace mucho calor, pero me niego a quitarme la ropa. Es que el sol está muy potente. Así que me aguanto un rato. Ya si de plano veo que me estoy asando, bueno, será tiempo de actuar. Pero ahora no. Por ahora vamos a sudar más.